energía observada. Entonces nosotros vamos a usar la función U, que es la que tenemos acá. Sabemos que la función U de nu determina la energía por unidad de volumen en función de la frecuencia. Está dado por esto, que está en materia que está en el libro. Entonces, para encontrar cuál es el máximo de energía en el volumen, que eso es lo que nos piden, cuál es la frecuencia máxima de energía observada, vamos a derivar y después igualar a cero, porque sabemos que tiene un peak, que tiene un máximo, entonces al derivar y igualar a cero podemos encontrar qué máximo es ese. Ya, y entonces eso, derivamos, igualamos a cero, entonces vemos que hay un nu acá, otro nu acá, así que derivamos el primero, sale un 3 por 8, pues derivamos el segundo, que está dentro de la exponencial, así que queda hasta el cuadrado, la exponencial queda tal cual y sale todo lo que está acá arriba, h cada de Boltzmann por t. Si hay alguna duda con el álgebra, me preguntan nomás, se desmutean y me preguntan. También puede ser que me haya equivocado, así que... Disculpa. ¿Sí? En el desarrollo pusiste 3 por 8, ¿esa aquí es un por? ¿No Sí, es un 24? por. Ya, Sí. ok. Sí, lo que pasa es que no... ¿Para qué voy a multiplicar si después los voy a cancelar? Como más evidente, según yo. Bueno, en fin. Entonces, como está igualado a 0, uno pasa para el otro lado, divido por todos estos términos. Me queda el 3, despejo, 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 y una ecuación de este estilo, que está acá. Oye, sorry, lo perdía, pero la instrucción que diste antes de ocupar la densidad de energía con lambda era para la tarea, ¿cierto? Sí, para la tarea, para el problema 3. Ya, gracias. Aquí, mira, te queda un 3 acá, y te va a quedar... Sí, bueno, aquí te queda un 3. La tarea te tiene que quedar con un 5. Ya, bacán. Gracias. Si te queda como un 3, tenés que pensar un poco en lo que dije. Oye, pues si quieres puedes grabar ahora, se me olvidó decirte. Oye, no, sí, pero voy a cortar esta parte, tranqui. Chuta. Lo siento. Es que empecé a grabar, pero cuando empezaste a hacer con lo de auxiliar y justo tiraron esa cuestión, pero la voy a cortar. No se preocupen. No, sí, está bien. ¿Va a grabar, Palo? Sí, ya estoy grabando, así que... No, pero igual pregunten si es mejor porque queda todo guardado. Ya, bacán. Ya. Entonces desarrollamos el álgebra, encontramos esta ecuación, definimos un alfa para no arrastrar tantas constantes todo el tiempo y hago una ecuación de este estilo. Entonces... no. Ahí. Entonces aquí le metemos el numerito. La constante de Planck es tanto, la constante de Boltzmann es tanto, y sabemos que la temperatura T es 3 Kelvin, entonces encontramos alfa, que es 4.8 por 10⁻11 segundos. Y al buscar la solución, encontramos que nu es 5.9 por 10⁻10. Esto yo lo encontré como numéricamente, lo metí a matemática y le dije, ya, búscame nu, y me lo dio al tiro. Ustedes pueden usar Wolfram Alpha, qué sé yo. Si lo pueden hacer con Python, bien. Usualmente no, esto es una ecuación trascendental, así que no creo que les pidan resolverla así en una prueba. Pero el librito les dio un hint sobre cómo hacerlo con un ANSAT. ¿Se entendió todo hasta acá? ¿Por qué se usó U? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta antes de proseguir? Ya, entonces prosigo. Vamos a la pregunta 2 sobre el efecto fotoeléctrico. Entonces, el efecto fotoeléctrico se trata de que tenemos... ¿Qué dice? Compartir pantalla. Ya. Ahora vamos con el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico se trata de que iluminamos con algún tipo de luz, alguna muestra, y sobre cierta frecuencia
empieza a emitir electrones que se llaman fotoelectrones. Y los electrones se emiten de igual manera sin importar la intensidad de la luz, solo importa la frecuencia con la que se ilumina. Los fotoelectrones van a una placa de colección y esto se le aplica una diferencia de voltaje. Cuando a partir de cierto voltaje, los electrones dejan de emitirse completamente y ese se le denomina V-stop, como voltaje de tensión. La gente descubrió este efecto, el efecto fotoeléctrico. Albert Einstein lo pudo explicar y por eso se ganó el premio Nobel. Bueno, y aquí en el librito está todas las ecuaciones y explicado cómo sucede al detalle. Entonces, el problema nos dice... Ya. Los fotoelectrones emitidos de una chapa de cesio iluminada con luz ultravioleta de longitud de onda 2000 Armstrong son detenidos por un potencial de 4.21. ¿Cuál es la función de trabajo del cesio? Ya. Entonces, para resolver el problema, escribimos primero las cosas que sabemos. Sea E máxima la energía de los electrones con máxima velocidad cinética. Entonces sabemos que Emax es igual a EV-stop. Esa es la ecuación que está en el libro. Tal cual. Acá. Entonces, claro, tenemos que la energía máxima de la energía cinética de los electrones con velocidad máxima se relaciona con el voltaje de stop con esta ecuación. Y también sabemos que la función trabajo se relaciona con esa energía E, por esta ecuación, con nu, la longitud de onda de los fotones que están iluminando la muestra. Entonces está todo ya muy simple de hacer. Como que son 3 ecuaciones que hay que relacionar. Perfecto. Entonces, desconectamos esto. Disculpa. ¿Sí? V-stop, cuando tú tienes tu montaje de efectos fotoeléctricos, V-stop tú lo regulas. Tú le dices, ya, yo te voy a dar esta cantidad de voltaje, y ahí los electrones dicen como, ya, esta es la energía máxima cinética que pueden alcanzar estos electrones que son emitidos por efectos fotoeléctricos. ¿A eso te refieres? No. Tú tienes fotoeléctricos. No, por favor. Si te voy a explicar de nuevo, no hay problema. Yo lo expliqué mal. Si no lo entendiste es porque yo lo hice mal. Los electrones comienzan a ser emitidos cuando son iluminados con una luz a cierta frecuencia. Y los electrones llegan de muchas velocidades. ¿Cachai? Hay como un rango de velocidad al que llegan. Y a medida que tú vas aumentando el voltaje, los electrones empiezan a dejar de llegar. Solamente empiezan a llegar los que tienen mayor velocidad cinética. Y a partir de cierto voltaje, que es el V-stop, dejan de llegar todos los electrones, no llega ninguno más. Pero tú decís que a medida que voy aumentando el voltaje, ¿van llegando menos electrones? Claro, así funciona. ¿Por qué? No estoy cachando bien entonces cómo funciona. Ya. Compartir, ahora de cambio de pantalla. Sorry, es que tengo como 20 pantallas abiertas en el visor. Ya, a ver. Los electrones están en mi plaquita, ¿verdad? Sí. Entonces yo a medida que les voy dando... ya, aquí tengo el finito. Aquí está mi mar de electrones. Y cuando yo les doy luz, como que les doy más energía del pozo potencial, así que pueden salir. ¿Se entiende eso? Sí, eso sí. Ya. Eso está perfecto. Entonces, está esta que se llama función trabajo, que es lo que nos están pidiendo, que es como, ¿cuánto nos falta para que puedan salir? ¿Sí? Estos son los electrones con la mayor cantidad de energía que van a saltar para afuera. Súper. Entonces, yo al aplicar voltaje,
A ver. Si lo he hecho en arriba, vamos a ver. Al aplicar voltaje, ya, a medida que el potencial se hace más negativo, la corriente disminuye hasta que finalmente al potencial V la corriente cesa. Es que ese es como el efecto experimental. Eso es lo que se observó que sucede. Es como que mientras más aumenta el voltaje, los electrones se van repeliendo por la diferencia potencial. ¿Se entendió con eso o no? ¿No? O sea, como que. No. O sea, como que de repente llega un voltaje tan alto que no hay como electrones que tengan esa energía, entonces. No Claro, pueden no hay moverse. electrones que tengan suficiente energía como para llegar a la plaquita colectora. Ah, como que En el- el mismo voltaje como que les pone una pared y ahí los filtra. Sí, sí, ahora sí, sí. Ah, Sí. O O sea, sea, básicamente. ¿Cómo? ese pozo que estaba ahí mostrando antes se va poniendo cada vez más grande y más grande, en el fondo. El de la figura que tenéis más abajo. Esa. En el fondo, al aumentar el voltaje, aumento cuán grande es ese pozo. Es que mi problema con esto es que no recuerdo exactamente dónde ponen la diferencia potencial. Si en la placa colectora o dentro de la muestra. Pero creo que en la placa colectora, como que no es que el pozo se haga más grande, sino que ponen. A ver, no tengo paint acá. Como que tienes una plaquita a los que los electrones van llegando, ¿ya? Tú aumentas el voltaje para repeler a los electrones que vayan más lentos. Ah, ya, te cacho. ¿Cachai? Entonces, tú vas aumentando el voltaje para ver cuántos electrones llegan a mayor velocidad. Ya, te cacho. Gracias. Entonces, como que para cierto voltaje dejan de llegar electrones, entonces tú con ese voltaje sabes que hay cuántos electrones hay de baja velocidad, de mucha velocidad, y cuánto es la Vale. velocidad máxima que van a tener los electrones, ¿sí? Entonces, siempre hay la misma cantidad de electrones que están siendo emitidos, pero queremos ver cuándo lo detectamos o no, ¿no? No entendí tu pregunta. O sea, el voltaje no tiene nada que ver con la cantidad de electrones que se emiten, pues, o sea, No. La cantidad, influye en los que se miden, ¿no? sí, la cantidad de electrones que se emiten depende solamente de la luz que está acá. Ya, bueno. Sí. Mira, aquí está el voltaje en esta figurita. Ven que el voltaje se aplica a la placa colectora, entonces los electrones van a la placa colectora y son repelidos. Bueno, los que van más lento, porque los que van más rápido pueden llegar. Y aquí van midiendo cuántos electrones llegan. ¿Se entendió ahora? Sí. Perfecto, ya. Entonces sabemos que la energía cinética de los electrones que van más rápido son detenidos por el voltaje de stop. Y esto se relaciona de esta manera. Y también sabemos que los electrones que van más rápido se relacionan con la función trabajo a través de la energía que llevan los fotones con los que son impactados. Entonces, usando estas dos ecuaciones, nosotros podemos resolver el problema. A ver. Ahora cambio pantalla. Perfecto. Entonces, claro, aquí tenemos la ecuación que está en el libro. Con V-stop el voltaje al que dejan llegar los fotoelectrones. Entonces, nosotros tenemos V, porque nos dice el problema que es 4.21. Por otra parte, también sabemos que la energía E máximo se relaciona de esta manera. Entonces nosotros reemplazamos por E. Aquí me faltó el máximo. Nosotros reemplazamos a través de E y digamos que la función trabajo está dada por la suma de estas dos cantidades, que nosotros sabemos cuánto es. Sabemos cuánto es E, sabemos cuánto es V y sabemos cuánto es nu. Y la constante de Planck también la conocemos. Entonces solamente nos falta ponerle numeritos. Entonces vemos que
Esta es la longitud de onda, el voltaje, la constante de Planck es aproximadamente esto, y la carga de un electrón es aproximadamente esto. Entonces podemos encontrar finalmente la función trabajo del cesio. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Perfecto. Entonces seguimos. El siguiente problema es sobre el átomo de Bohr. Entonces nos dicen, considera un péndulo esférico descrito en el problema 1.12. Usa la fórmula de Bohr para obtener la energía cuántica del sistema. Note la identidad Pdt igual L. Suponga que el péndulo está compuesto por un protón aposado a una vara sin peso de largo A igual a 2 Armstrong. ¿Cuál es el estado rotacional base del sistema? Ya. Un péndulo esférico es como lo conocemos de mecánica clásica. A ver, lo tengo escrito acá. Sí. Ya. Un péndulo esférico tiene momento angular dado por L igual a cuadrado m omega. Con A el largo del péndulo, m la masa y W la frecuencia angular. Perfecto. Entonces, vamos a usar la ecuación 2.6 que está en el libro, que la voy a escribir acá. Listo. Esta es la ecuación 2.6. Entonces, estas son las dos datos importantes que tenemos, como la energía que tiene la energía atómica, o sea, el momento angular clásico del péndulo y la fórmula para obtener las energías cuánticas del sistema, que está dada por el libro. Entonces nos piden encontrar para obtener las energías cuánticas del sistema. Claro. Esto que está a la izquierda de la ecuación es el momento angular del átomo de Bohr. ¿Ya? Entonces si vamos al libro lo podemos encontrar. Acá. Entonces, átomo de Bohr. Trabajo de Bohr. Aquí está. El hidrógeno existe en energía con estado discreto. Esta energía discreta están caracterizados por el momento angular dado por la siguiente relación. Ya. Entonces, este es el momento angular, está en estados discretos con n un número entero y h la constante de Planck. Entonces, volvemos al PDF. Esta parte de cuántica es como bien con las manos, porque la gente en su momento no sabía, estaba recién creándola. Entonces, hay muchas cosas que están mal y muchas cosas que están como con las manos nomás. Oye, vamos a llegar a ver brackets ¿En esta clase o en el curso? en el curso. Yo creo que sí, pues si es cuántica. Yo me acuerdo que sí se ve en cuántica 1. Que depende de la orientación del profesor. Por ejemplo, yo hice cuántica en Juan Gómez Milla y allá lo dieron como en la segunda clase, los brackets. Pero porque esto lo habíamos visto en Moderna. No sé si ustedes tienen Moderna. Sí, y vimos brackets. O física pero así contemporánea. como online. Sí. Sí. Es que los brackets también son como ocultan muchas cosas, pues ocultan la información de la integral, entonces quizás no lo vieron con eso. Bueno, en fin, no es muy... o sea, es bien interesante, pero para después. Ahora estamos viendo cosas que están hechas con las manos, y por ejemplo el modelo de Bohr estaba mal, tiene resultados correctos y sirvió para comenzar con la mecánica cuántica, pero muchos de sus postulados no son correctos. Los átomos, o sea, los electrones no son pelotitas que giran en órbitas circulares. En fin. Entonces ya, tenemos el péndulo esférico que tiene este momento angular, y tenemos la ecuación de Bohr, el 2.6 del libro, súper. Esta ecuación dice que el momento angular del hidrógeno está dado por valor escrito del PRG. Entonces, por lo tanto, vamos a igualar el L de nuestro péndulo, que es el momento angular, con el momento angular cuántico de Bohr. Entonces tenemos que A cuadrado de m omega, que es L, es igual a NH. ¿Sí? Disculpa. ¿Sí?
la identidad que pusiste ahí es que P sub teta vale L, pero tú lo estás igualando directamente con la integral en el círculo. P sub teta. Ah, lo que pasa es que esto es como Tendría que el ser como momento, 2pi, ¿o no? es que es como el momento angular de todo alrededor de todo el átomo. ¿Cachai? Y esto es como el momento angular del sistema. Entonces, básicamente, esto es un L grande. La integral completa es un L grande. No te logro entender, la verdad. Ya, mira. Dale, no, dale. P sub teta es como el momento angular en todo el átomo, como integrando alrededor de todo el átomo. ¿Cachai? Y eso es tu momento angular total, tu L grande. ¿Ya? ¿Ya? L igual a la integral, esta integral. Por otra parte, nuestro momento angular, clásicamente, esto no hay que integrar nada porque ya sabemos cuánto es el momento angular. ¿Te cachó ahora? No, menos que todavía tengo dudas con la identidad que pusiste como ahí, que P sub teta igual L. No la veo como directamente decir, ya, tengo mi integral, esto en todo el sistema, le tiro la L encima. ¿Cachai? A ver, ¿cómo lo explico? Ya, entonces velo así. Use la fórmula de... Ya, considera un péndulo esférico descrito por el problema tanto. Ya, tenemos un péndulo esférico que tiene un P sub teta igual a esto, ¿ya? Sí. Pero el péndulo, si tú integras alrededor de todos los ángulos, el péndulo solamente está en una posición del ángulo, ¿verdad? No está en todos los ángulos. Entonces, como es un delta de teta menos teta cero, donde teta cero es la posición del ángulo del momento. Esa delta de Dirac te va a eliminar la integral. Ya, ok. Entonces tú como al integrar no obtienes como un 2pi porque solamente estás en un punto del ángulo. Sí, po, Eso porque es todo. tengo una pelotita, tengo un punto, una cosa puntual. Entonces, al integrar alrededor de... Okay. ¿Cachai? Sí, ya te cacho. Perfecto. Entonces, esta ecuación dice que el momento angular... Bla, bla, bla. Ya. Obtenemos esta ecuación. Luego, el problema nos pide la energía. Sabemos que la energía de un péndulo está dado por lo siguiente. Un medio de ma cuadrado, omega cuadrado. Entonces, podemos reemplazar omega. O sea, podemos reemplazar a través de omega y obtenemos las energías discretas del péndulo. Ahora este resultado es como conocido. Ustedes pueden buscar como energías cuánticas del péndulo clásico. Es como un resultado que está hecho en otras partes, por otros métodos también. Oye, si me equivoco, le regalo un chocolatito al que lo logre, me muestre que estoy mal, que me faltan 2pi. O sea, igual está súper bien que me pregunten, está súper bien que duden y que... Porque yo también me puedo equivocar. Así que bacán. No me voy a ofender si me preguntan ni nada por el estilo. Está súper bien. Oye, ¿Sí? tengo una duda de que, Vale. ¿por qué estamos haciendo esto? Que estamos igualando como la energía del péndulo con una energía cuántica, porque el péndulo tiene energía continua, así que ¿qué estamos haciendo acá? Mira, lo que pasa es que en el problema nos dicen, considera un péndulo esférico y obtenga sus energías cuánticas. Eso es lo que nos dice el problema, haga tal cosa. ¿Cachai? No sé si lo que estoy haciendo tiene sentido o no, pero es lo que el problema me está pidiendo. Básicamente lo que me dice esto es que los péndulos tienen... A ver, déjame pensar un poco. Ya. Lo que tengo acá es como... Déjame pensar cómo lo explico claramente. Tú cachai que en el átomo de Bohr, los momentos angulares y las energías tienen valores discretos. Ahora imagínate que en ese rango, como en ese orden de magnitud, yo hago un péndulo. Imagínate que soy Dios y hago un péndulo así chiquitito. Entonces, ese péndulo obviamente va a tener energías discretas porque estoy en un mundo discreto, donde todo va con números enteros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí estoy encontrando energías discretas, como usando un resultado clásico, mezclarlo con un resultado cuántico y ver qué me da. Esto es como la cuántica del momento, es lo que se hacía como muy con las manos. Ya.
Más adelante, como se supongo que van a ver cuántica más real, entre comillas. Porque incluso la cuántica que se ve hasta cuántica 2 es cuántica, como con la mano es cuántica clásica, y la cuántica real es lo que se ve en QFT. Eso es como bien serio. Bueno, entonces, si consideramos, vamos a la parte B del problema. Suponga que el péndulo está compuesto por un protón, o sea, una vara sin peso de largo 2 Armstrong. O sea, nuestro péndulo tiene de masa un protón, una varilla invisible, y la varilla tiene largo 2 Armstrong. ¿Cuál es el estado rotacional base del sistema en electron volt? Entonces nosotros consideramos un protón con masa mp, entonces la energía del estado base es mp al cuadrado, con a es el largo de la varilla. Entonces ahora tenemos que meter numeritos. Conocemos la constante de Planck, el largo del péndulo, 2 Armstrong, Armstrong es 10 a la menos 10. Podemos buscar la masa del protón. Y nuestro estado de energía base tiene que ser con n igual a 1, porque si usamos n igual a 0, tendríamos energía 0 y eso no sería un estado ground, como no tiene sentido físico, etc. Entonces nuestra energía es 0.59 por 10 a la menos 17 joules, pero nos piden en electron volt y hay que reemplazarnos. Un joule es 6.24 por 10 a la 18 electron volt, así que, pum, 37.3 electron volt. Súper. ¿Se entendió? ¿Les parece bien que vaya descomentando el punto TEG a medida que vayamos avanzando? ¿Es claro eso para ustedes o preferirían que estuviese todo descomentado de una? Bueno, si alguien tiene una queja y la quiere hacer en privado, la puede mandar por correo, si no quiere que nadie, si es tímido, no quiere que nadie vea sus quejas. Entonces, súper. Entonces, problema 3. El momento angular de un sistema aislado es constante. O sea, hay conservación de momento angular de un sistema aislado. Entonces, deriva una expresión para el momento angular, Pθ, dado por un fotón emitido cuando un átomo de hidrógeno decae de un estado N a un estado N'. Entonces tenemos un átomo de hidrógeno que decae de N a N' y libera un fotón. Al momento de decaer de N a N', el átomo de hidrógeno va a cambiar su momento angular. Y como el momento angular se tiene que conservar, el fotón tiene que llevarse el resto del momento angular. Entonces, antes del decaimiento, el momento angular es el siguiente. Aquí le puse un sub n para distinguirlo del n'. ¿Ya? Y después del decaimiento, el momento angular es este. Súper. Ya. Y junto a esto está el momento angular del fotón emitido, que vamos a llamar Pθ. Dado que el momento angular es una cantidad conservada, entonces el momento angular de antes menos el momento angular de después tiene que ser igual a 0. Entonces aquí me falta un dθ. Entonces nosotros reemplazamos por el momento angular de antes, que es lo que tenemos acá, el momento angular de después, más el momento angular del fotón, que no se nos puede ir, tenemos pérdida en el sistema. Reemplazamos, este vale NH, este vale N'H, y aquí el menos va al Pθ. Entonces, Pθ es N menos N' por H, la constante de Planck. Súper. Ahora, esto no es tan cierto porque aquí, claro, tú podrías decir que si un electrón cae como del estado 0 al estado 1, el fotón tendría que irse como con 99H de momentum. O sea, que no se puede, porque hay ciertas restricciones. Pero en el modelo de Bohr, esto no estaba considerado y todavía no estaba descubierto. Entonces, esto era como lo que creían que era correcto en su momento. Más tarde se dieron cuenta de que los fotones tenían spin, de que tenían otro tipo de momento angular y que habían momento angular que estaba como la interacción fotón en átomo, etc. Pero para la materia que estamos viendo ahora, este es el resultado correcto.
¿Alguna pregunta con respecto a esto? Oye, espérate, me volé así como un segundo. ¿El N' qué Ah. era? ¿El N'? El N' es, bueno, el hidrógeno decayó de N a N'. Ya. Entonces, el momento angular antes es con NH Ya. y el momento angular después es N'H. Ya, dale, sí. ¿Cachai? Es como un M, es lo que cayó. Puede ser N-1, N-2, N-3, qué sé yo. Ya, dale, gracias. Súper. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Hay alguien que no sepa cómo desmutearse para preguntar? Que lo escriba por el chat. Súper, entonces vamos al último problema. En un determinado experimento de doble rendija, un detector detecta en una línea recta que llamaremos I. Si una rendija está cerrada, la siguiente amplitud es medida. Pum. Si la otra rendija es cerrada, entonces se mide la siguiente amplitud. Y ahora nos preguntan cuál es el patrón de intensidad a lo largo del eje Y si ambas rendijas son abiertas simultáneamente. Entonces, para resolver este problema, bueno, esto es un problema de interferencia. Es de la materia de dualidad onda-partícula. Que la gente se dio cuenta que los electrones en realidad no son... Los electrones en realidad no son pelotitas, no son puntitos, sino que son ondas, y que como ondas viajan, al igual que la luz, y interfieren. Hay un buen dibujito. Si tú tienes partículas, por así decirlo, y disparas solo una partícula, y tienes una probabilidad de encontrarlas de esta forma. Ya, disculpen, me expliqué súper mal. Supongamos que al disparar una partícula por una rendija, puedes tener una probabilidad de que medirla que estaba por esta distribución. Si simultáneamente abrimos las dos rendijas y dejamos pasar partículas, la probabilidad de medir partículas está dada por la suma de estas dos distribuciones. Eso es lo que pasa usualmente con partículas. Pero lo que pasa con ondas es distinto. Las ondas van a interferir y se van a superponer. Y van a formar un patrón de este estilo. Entonces la gente en su momento pensaba que los fotones y los electrones eran partículas y que iban a medir algo de este estilo. Y Young, en su famoso experimento, se mostró que no es así, que las ondas interfieren y forman patrones que no eran, que la gente no esperaba. Y con esto se demostró que tanto los fotones como los electrones se comportan como ondas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como partículas tenemos cierta distribución, como ondas cumplen con cierta amplitud, que llamaremos psi, y cuando nosotros medimos, lo que nosotros medimos es el valor absoluto del cuadrado, la intensidad, que es esto que está acá. Entonces, si medimos la intensidad de una sola rendija, vamos a ver esto. Si medimos la intensidad de la otra rendija por sí sola, vamos a ver esto. Pero si medimos la intensidad de ambas rendijas abiertas simultáneamente, tenemos que sumarlas y a eso calcularle la intensidad. Entonces, en este ejemplo que nos pone el libro, son con exponencial y nos va a dar un coseno. Entonces, nosotros tenemos que hacer en esencia lo mismo. Perfecto. ¿Se entendió lo que acabo de explicar o no? Sí. O sea, si hay alguien que no haya entendido, diga al tiro. O diga después. No sé, pero lo importante es que no se queden con la duda. Ten cuidado nomás. Bueno, en el experimento nos dicen que se mide una sola rendija y tienen la siguiente amplitud. Miden solamente la otra rendija y tienen esta amplitud. Entonces nos dicen, ¿cuál es la intensidad si ambas rendijas son abiertas simultáneamente? Entonces, chuta. La intensidad que se va a medir, como ya dije, es el valor absoluto del cuadrado de la suma de ambas amplitudes. Entonces el valor absoluto al cuadrado es la suma por
el conjugado de la suma. Y echar el huevo. Lo tenés que dejar 40 segundos. Entonces multiplicamos Φ1 con su conjugado, me da esto. Φ2 con su conjugado me da esto. Y ahora los cruzados. Φ1 con el conjugado de Φ2 y Φ1 conjugado con Φ2. Ahora reemplazamos todo. Vemos que el valor absoluto al cuadrado de esto, las exponenciales se van, el cuadrado se va, y me queda solamente la exponencial con el 1 medios. Acá está. El Φ2 pasó lo mismo, la exponencial compleja se va, la raíz se va, y me queda solamente esta exponencial real con el 1 medios. Y aquí está. Ahora vienen los cruzados. El Φ1 con el conjugado de Φ2. Entonces tenemos el 1 medio, raíz de 1 medio por raíz de 1 medio, me queda 1 medio. Esta exponencial, que se repite en ambas, como el conjugado no le hace nada a los exponenciales reales, se multiplican y salen de la raíz. Perfecto. Y ahora queda Φ1, esta exponencial que está acá, con el conjugado de esta exponencial. Y aquí está con el menos. Y luego al revés. Esta va a quedar con el menos y esta con el más. Aquí está. Súper. Entonces bueno, sumo acá factorizo por 1 medio de e a la menos i cuadrado medio, que está en todos los términos. Factorizado. Sumo el 1 más 1, 2. Aquí el omega t se me va con ese omega t. Este otro omega t se me va con este omega t. Perfecto. Así que me queda el menos AI, que también se me va con el AI. Aquí pasa lo mismo. Si no está ahí Me van a quedar solamente los de I, de Y. Acá están. por ahí. Ahora las exponenciales están con raíz, así que la raíz pasa como en 1 medio hacia adentro. Y tengo una exponencial compleja más su conjugado, me da un coseno. Súper. Y esta es la intensidad que se va a medir. Y eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? O sea, tengo una duda. O sea, por Sí. ejemplo, este era un modelo de 2 rendijas. Sí. Pero, por ejemplo, si tenemos 4 rendijas y están intercaladas, pero, no sé, pues, por ejemplo... ¿O intercaladas? No sé, una abierta, una cerrada, o no sé, que se van como... No sé, ¿te gustaría en algún momento tener, no sé, pues 3 abiertas, una cerrada, y te gustaría como medir lo mismo? ¿Cómo lo haces? Así como, no sé, en un tiempo tenéis una abierta, en otro tiempo tenéis 3 abiertas y así, como intercalado. ¿Se hace como el mismo procedimiento? Sí, muy similar. Ahora, en realidad esto también es una simplificación de lo que realmente se hace. Como que en este caso funciona súper bien, pero porque uno pone un origen que está entre medio de las dos rendijas y estás midiendo como lo suficientemente lejos, tal que la distancia entre las rendijas no es tan importante. Como que si lo hicieras con 3 rendijas tienes que considerar, o sea, si lo haces con 4 rendijas y cierras una, tienes que considerar la distancia a la que están las rendijas. Tienes que considerar la distancia de como cuánto más viaja la luz por un camino que por el otro. Esto se ve bien en el curso que hace el profesor Vicencio, que es como de ondas, como de óptica. Se llama curso de óptica de los próximos 3 semestres. Y él hace problemas así incluso en 2 dimensiones, en los que viendo la diferencia de camino óptico, uno ve bien el patrón de interferencia que forma la luz en la cara de salida, o sea, en la pantalla. Ah, ya, dale. Bueno. O sea, pucha, si pudiera hacer dibujitos, le resolvería un problema. Se supone que dentro de un par de semanas voy a tener una tablet y ahí les podría resolver un problema de este estilo, si es que quieren, claro. Así que durante esta semana voy a intentar trabajar con los puntos TEG hasta que no tenga la tablet. Gabriel, Y va a ser un poco más incómodo. ¿Sí? ¿me escucháis? Sí, te escucho. Sí, ¿te puedo preguntar cosas sobre la tarea? Ya, espérame. Dale, a ver. Espérate, voy a mutear todo. Es que es la misma duda que puse en el foro para la pregunta 20. Ya, tú eres Anthony, ¿no? Sí. Súper.